Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, De Primera Mano RD. Suscríbase, dígale a amigos y familiares que después de nuestro contenido a las 8 de la noche en el canal 16 de Altiz y 18 de Claro, nosotros colocamos nuestro programa en De Primera Mano RD en YouTube. Así que reprodúzcaselo, mándelo a amigos, a familiares y dígale que a las 8 de la noche Gustavo Ramírez Merán y yo, Obniel Ramírez, tomamos el control de las noches de Noticias 16 y del país. Gracias también a aquellos que nos siguen en Twitter, en Instagram y en Facebook en De Primera Mano RD, así como aquellos que en este momento están entrando a www.noticias16.com.do. Aquí decimos la verdad sin importar a quien le duela. Buenas noches, don Gustavo Ramírez y Merán. Gracias, don Gabriel. Buenas noches, amigos televidentes. Miércoles 24 de noviembre del año 2021. Gracias por el honor de permitirnos entrar a sus hogares, compartir con nosotros y nosotros con ustedes este tiempo de cada noche de lunes a viernes en este su canal Noticias 16, y esto es De Primera Mano RD, con todo menos con miedo. Y se acaba el año y avanzan los tiempos y los problemas, compañero, camarada. ¿Por qué a ustedes los ultraderechistas no les gusta la palabra camarada? Soy como muy del comunismo y yo tengo cierta animadversión. ¿Tú nunca pensaste que hay que racionalizar los bienes del Estado para que estén bien distribuidos? Esos son cuentos, señor. Miren, gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles. Hace días que nosotros estamos hablando de la justicia y de a quienes le llega la justicia. Es interesante que Gustavo ayer, citando uno de los primeros juicios de la historia, hablaba de la primera injusticia que se cometió. El hombre más grande de todos los tiempos, puesto de un lado, y del otro lado, un famoso delincuente conocido como Barrabás. Jesucristo y Barrabás. Y Poncio Pilato, en un juicio histórico, dice que a quién debe liberarse, si a si a Jesús o a Barrabás. La multitud enardecida, loca, dice que es a Barrabás. Mientras que Jesús, que como la misma palabra de Dios le llama, el Cordero que quita el pecado, lo envían a la horca, lo envían al madero, a la cruz, como otros le llaman. Esa fue una de las primeras manchas en la historia moderna del primer siglo, cuando el Hijo de Dios, el predicador más grande de todos los tiempos, el hombre que con su vida social impactó más profundamente a la sociedad de todos los tiempos, porque 2000 años después todavía estamos hablando de él, fue asesinado como un vil delincuente, colgado como un vil delincuente. Y eso nos enseña una lección importante, Gustavo, y es que cuando a una persona le toca juzgar, debe pensar muy bien de qué lado está la verdad. Pilato, en el fondo sabía, Gustavo, que Jesús era inocente, pero tratando de hacerse complaciente con los grupos, en este caso con los fariseos, que eran maestros de la ley retorcidos, Pilato quiso hacerse gracioso con ellos, porque eso era lo que controlaban una parte del pueblo. Hoy día, y no quiero dar una charla de religión, pero hoy día hay mucho parecido. La justicia en manos de personas en ocasiones sin el más mínimo criterio es aplicada a inocentes y sin embargo a los culpables
se les permite hacer lo que les dé la gana. De hecho, hay una parte que por asuntos sociales y de abolengo, Gustavo, la justicia no le llega. El día de hoy, la sociedad dominicana recibió con tristeza la lectura de la sentencia contra el señor Andrés Dawager Hijo, conocido popularmente como Andy Dawager. ¿Qué es lo que se estaba juzgando? Vamos a poner en contexto esto para que la gente pueda entender de qué que estamos hablando. Andy Dawager trabajó en la construcción de la, ¿cómo se llama?, de la licitación para la construcción de Punta Catalina. Él fue el que diseñó todo el tema de la licitación y todo eso. En ese proceso, el señor Dawager violó la ley ampliamente, abusó, hubo asociación de malas, ahí hubo de todo. Después, la compañía Odebrecht, compañía delincuente que admitió haber entregado soborno, Gustavo, a políticos, a senadores, diputados, a empresarios, bueno, todo un tinglado de corrupción, estableció en los famosos codinomes o los apodos, para que ustedes entiendan, que el león israelí, así era que se llamaba, mira a ver. El león árabe. El león árabe, como se describía el señor Dawager, se le había entregado un apartamento de 2.5 millones de dólares como soborno por las acciones fraudulentas que llevó en el proceso de licitación de Punta Catalina. Se depositó un documento pidiendo que el señor Dawager sea investigado porque él nunca fue incluido en el primer proceso porque el Procurador General de la República del momento, Jean Alain Rodríguez, excluyó ese expediente porque él decía que no había corrupción en Punta Catalina. Y el presidente de la República en su momento, el señor Danilo Medina, designó una comisión, Gustavo, de notables para que ellos rindieran un informe tratando de sustituir el papel de la Procuraduría de investigar si hubo o no hubo dolo en ese proceso. El caso es, amigos míos, que el señor Dawager, culpable a todas luces, es llevado al banquillo de los acusados. Sin embargo, el ex procurador general de la República le da lo que se conoce como un archivo al expediente, o sea, lo guarda, lo elimina para que el señor Dawager no vaya a los tribunales, no vaya a la cárcel. Eso va a un balotaje, o sea, a un juicio, y en el juicio, hoy, Gustavo, se determina que van a cerrar el expediente del señor Dawager. 2 votos a 1. Una magistrada escribió un voto disidente bastante fuerte, estipulando que el señor Dawager tiene responsabilidades, debe ser investigado y que por ahí se iniciaría la apertura de la investigación a propósito del Coral 5G, del Odebrecht 5G o del 2.0. Esta semana una persona llamó, Gustavo, cuando yo estaba hablando de la podredumbre de la justicia y de la pantomima que es todo este show de justicia independiente y todo esta que no sirve para nada, y me decía que quizás yo me puse guapo porque habían apresado a generales. No, yo no me puse guapo por eso. Yo me puse guapo por este tipo de vainas. Porque mientras la justicia es selectiva, como en el caso de Jesucristo, que prefirieron matar a Jesús antes que juzgar al famoso delincuente Barrabás, hoy el Barrabás dominicano, Andy Dawager, acaban de liberarlo, acaban de dejarlo a su libre albedrío y la investigación de Punta Catalina cae en el vacío, amigos míos.
ya no sabremos si hubo o no hubo corrupción, que sabemos que hubo corrupción, porque a él le dieron $2,5 millones de soborno. Pero ¿qué pasa, Gustavo? ¿Quiénes son los que están operando detrás del señor Dawager y que movieron cielo y tierra para que esta sentencia le beneficiara? Aquellos, Gustavo, que junto con Odebrecht y Tecnimont construyeron esa famosa planta y que si se investiga, ellos irían indefectiblemente a prisión. Pero ¿qué pasa? La justicia a Andy Dawager no le llega, porque es apellido Dawager. Mientras que a Orlando Ramírez, en San Pedro de Macorís, le llegó y está preso, 3 pecosay presos sin investigar, y chantaje y extorsión, a Andy lo liberaron hoy. No hay problema con Andy. El santo de República Dominicana, Andy. Mientras el tema de Macarrulla le han dado vuelta y vuelta, más vuelta que un perro pechase, porque no hay interés en investigar, el señor de San Juan de la Maguana, que lo metieron preso, entre el procurador de allá y el hijo, continúa preso. No hay justicia para ese infeliz tampoco. Mientras el 57% de los casos de los presos de República Dominicana están presos de manera preventiva. Y qué casualidad que son hijos de Machepa los que están presos. El señor Dawager recibe hoy una licencia para seguir delinquiendo y negociando con el patrimonio nuestro. A eso es que yo me refiero. Hacer show con 3 generales, 5 coroneles, eso es show. ¿Dónde están los políticos que se han robado este país? Y los empresarios que se han robado miles de millones de pesos. Eso no lo menciona. Gustavo, esa planta, Brasil y México, $800 millones costó. Aquí nos cuesta, eso es lo que más o menos se entiende, entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Estamos hablando que está sobrevaluada por encima de los 2.000 millones de dólares. Pero el pueblo nunca sabrá la verdad. Porque aparte de todo, ahora se está hablando de venderla cerca de 87.000 millones de pesos cuando el valor real de la planta anda por los 150.000 millones de pesos. 156.000 millones de pesos. Te dije que había un proceso de desacreditar al camello para venderlo barato. Entonces, miren, hoy, desde el mediodía yo me siento decepcionado de este país. Y no hablo jamás en este programa, ni en el de radio, y lo dije en el de radio temprano, de la famosa justicia independiente. La justicia independiente es una caricatura aquí. Es una caricatura porque no solo el Ministerio Público, también los jueces, los procuradores tienen sus favoritos. No se ha dicho nada. Señores, la transacción que más dinero se le ha llevado al Estado Dominicano, a usted y a mí, que más dinero se ha ido en escuelas, que hemos perdido de agua potable, que hemos perdido de calle asfaltada, que hemos perdido de salud para los niños. Hoy lo cerraron el caso. Y entonces yo pregunto, ¿tiene alguna diferencia esto de lo que se vivió en el primer siglo con Jesús y Barrabás? No, es la misma vaina. Y esto no tiene que ver con una lucha de ricos y pobres. No. Tiene que ver con que los pobres en República Dominicana, los que tienen menos suerte, los que no tienen un periódico a su favor que hable de ellos, los que no tienen un grupo como el grupo de empresarios que fue a Palacio la vez cuando fue acusado, ¿tú recuerdas? Que fueron donde Danilo con él. Como el infeliz de abajo no tiene eso, estos bandidos siguen burlándose de la sociedad dominicana. Cuando un pobre se roba
Un salchichón, Gustavo, amigo televidente, le dan 3 galletas y lo mandan para la Victoria. Pero mira, hay un Y caso, un estrellón. un caso famoso, Daniel, de una persona que fue acusada de robarse un salami en Elías Piña y duró creo que 10 años preso en la cárcel pública de San Juan de la Maguana. La justicia, es que aquí, y tú me has oído decirlo desde que asumió este gobierno, de hablar de justicia independiente, y todo el que sabe de derecho o sabe cómo operan las cosas, sabe que eso es un eufemismo. Aquí no hay justicia independiente. Aquí hay una Suprema Corte de Justicia, un presidente de la Suprema Corte de Justicia que controla el Poder Judicial, que es miembro del Comité Central del partido de Danilo Medina. En esa Suprema Corte de Justicia, en su pleno, hay al menos 3 miembros del comité central de ese partido, del partido que gobernaba este país, que depredó este país conjuntamente con sus aliados. Se habla de justicia independiente y el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, mantiene una campaña mediática en los medios de comunicación hablando del cambio y una justicia independiente. Y aunque uno no está para darle clase a nadie y tal vez sepamos menos que la mayoría de ellos, el Ministerio Público no es la justicia. La justicia es el poder judicial que está representado por los tribunales. El archivo que Yanalain Rodríguez le otorgó graciosamente y legítimamente a su amigo Dawaher, que como tal no existió, y entonces el juez de la sala penal, de la cuarta sala penal del Distrito Nacional, dice que ese archivo no existe y lo desarchiva, y entonces los abogados del señor Dawaher, que sé yo, como se diga, recurren a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y hoy la primera sala de la Corte de Apelación, la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en 2 votos contra 1, deciden decir que lo que hizo Yanalain Rodríguez está correcto y que lo que hizo el juez, la decisión del juez de la cuarta sala penal del distrito es incorrecto. El camino que le queda ahora al perseguiente, al demandante, que en este caso es el doctor Guido Gómez Mazara y algunas otras instituciones ONG instituciones públicas, es recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia la decisión evidentemente festinada de esos 2 jueces que contra el voto de una magistrada impusieron su voluntad. Es sintomático que esa misma sala en un momento determinado declaró la rebeldía del perseguido Dawaher, y 5 minutos después solo bastó que el señor se presentara y le levantaron la rebeldía y modificaron la resolución de manera graciosa conjuntamente con otras decisiones que habían tomado en una audiencia. Aquí todos nos conocemos y mañana con documentación suficiente y con informaciones en papeles les vamos a decir los nombres de esos 2 magistrados de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Justicia para los pobres, justicia para los débiles, justicia para los pendejos, justicia para los pendejos, para ciudadanos como este que que fue el que armó el robo de Punta Catalina, porque él armó la licitación. Para validar la licitación había que competir y Odebrecht compitió en esa licitación con una compañía de carpeta, una compañía que solo existe en internet, del señor Andy Dawaher, que en ese momento además cobraba como asesor de la CDEE y cobró por esa licitación $500,000 adicionales, más los $2,5 millones que evidentemente recibió en soborno de parte de Odebrecht, que no lo digo yo, no lo afirmo yo, están en los documentos
que esa compañía delincuente, una estructura delincuencial con un nombre de empresa, le entregó a las autoridades dominicanas y que Jan Alain Rodríguez, que está preso, como debe estar preso, ahora debe verse en el espejo de que su favorecido no está preso. Todas las trapacerías y piruetas y diabluras que hizo ese muchacho desde esa institución, desde el Ministerio Público, en 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Este país no se resarce con la maldad y la perversidad que hicieron esa gente. Entonces, este delincuente perfumado, que se cree estar por encima del bien y del mal, obviamente que ahí hubo algún tipo de maniobra o político o económico para conseguir esos dos votos. Seguro. A mí me Pero extraña, estamos en el camino. a mí me extraña que ante toda prueba, ante toda lógica, Gustavo, los jueces, dos de los jueces, decidieran archivar un expediente que ellos saben lo que hay, que abriría las ventanas que el pueblo conozca qué pasó con su dinero. Pero, Daniel, hay una decisión vinculante del juez Alejandro Vargas con respecto a los otros archivos que Jan Alain Rodríguez graciosamente otorgó de manera ilegal, irregular e inexistente a Temo Montaz. Ayúdame con los nombres. A Temístocles Montaz, a Alfredo Julio Pacheco, César Valentín. Julio César Valentín, el síndico de A Rudy González, González, a Radamés Segura. ese grupito de santos. Entonces, el juez, hoy juez del Tribunal Alfredo Constitucional, Pacheco, que no ha querido renunciar de la presidencia para enfrentar la justicia. ahí es fácil. Alejandro Vargas, en una decisión en su jurisdicción, dijo que esos archivos no existían porque los archivos son provisionales y se convierten en definitivos cuando un juez, cuando un tribunal lo valida, cuando son validados por un juez. Lo del señor Andy Aguajer es una trapacería que nosotros esperamos, aunque no confiamos, en que la Suprema Corte de Justicia va a entender que quien tiene la razón es la magistrada que con su voto disidente o voto razonado o voto salvado le dijo a los otros dos lo que tenía que decirle. Gustavo, pero si la Suprema que hay ahora, la Suprema asquerosa que hay ahora, los casos que tiene, que dice el presidente de la Suprema que no hay mora judicial. Para los ricos no hay mora judicial. Para los de poder. Para los jodidos de abajo, la mora judicial es terrible. Una chapucería, una chicana procesal que envió el esposo de la número 2 del defensor del pueblo, de la suplente del defensor del pueblo, la señora Martich, el esposo de ella mandó una vaina para fuñir en San Pedro de Macorís, que la justicia, por cierto, también está podrida ahí. Y la Suprema no le ha dado la voluntad de conocerla. Gustavo, no le ha interesado en conocerla. El presidente de la Suprema, no hay un nombre sonoro ahí. Yo le tengo muchísimo cariño a Guido y admiro mucho su fe, pero yo no confío en ciertas cosas. Una Suprema Corte de Justicia en control de Danilo, que no quiere que se sepa lo que pasó ahí, que no quiere que se sepa lo que hay ahí, y otro grupo relacionado con este sector, con el gobierno, que no quiere que se sepa para poder vender la planta. Entonces uno dice, ¿de qué es que estamos hablando? Señores, vamos a hablar de Licey Águila y de Cogido y de toda esa vaina y de los azucareros del este, y hablemos de eso, porque ya, lamentablemente, la justicia en República Dominicana murió. Yo se lo dije hace una semana, Gustavo, que yo vine vestido de luto, ¿tú recuerdas? Sí. La justicia murió. La justicia es solo para los pobres pendejos. Cuando usted tiene el apellido de Aguajer o el apellido de un famoso ministro de la presidencia, usted no le pasa nada. Ni lo investigan. ¿Tú sabes por qué Sammy Sosa fue hoy? Y no estoy justificando sus acciones, porque es un negrito comecoco de San Pedro. Sammy Sosa, imagínense, Sosa,
son apellidos de estirpe. Si fuera Dawager, lo meten por atrás a la Procuraduría. ¿Tú te acuerdas? Nadie supo que Andy fue a la Procuraduría, pues lo echaron por atrás. Y a Gibre, y a, ¿cómo se llama? El otro que estaba en el Banco de Reserva, que hablaba muchísimas pendejadas. Guzmán, qué sé yo quién. Guzmán Ibarra. Guzmán Ibarra. Eso no entraron por el frente, no, por atrás. No, pero eso fue porque eso fue en la gestión de Jan Alain que lo estaban interrogando. ¿Y qué diferencia hay si ahora, dime, si a Andy lo acaban de mandar para su casa? Pero no es la Procuraduría, son esos jueces danilistas que hay en el tren judicial. Vamos al cambio. Me dio hasta dolor de estómago. Volvemos ahora.